El programa de hoy estará centrada en la figura de un periodista y de un gestor cultural quillacolleño. Él nació en Quillacollo, estuvo en la escuela en Quillacollo, pero también el ciclo secundario en el Colegio Calama, donde salió bachiller, pero además fue dirigente estudiantil. Estoy hablando de José Walter González Valdivia, con quien estaremos desentrañando la semblanza de vida, dando énfasis también al trabajo periodístico que él ha desarrollado en los tiempos en aquellos buenos tiempos, diría yo. Fue 18 años jefe de información. Y diríamos que él tiene fresco la memoria de aquel periódico que a lo largo de los años ha contribuido con información local, nacional, internacional. Pero además será interesante saber que Walter ha escrito una buena cantidad de libros y que Quillacollo es su reducto donde él tiene muchísima autoridad en el campo cultural, en el campo periodístico, pero también en el ámbito político. Estaremos hablando de estas referencias. Walter, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para el público que verá el programa. Bueno, muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad y quiero saludar a todos los buenos amigos de Cochabamba y particularmente de la región metropolitana y por qué no decir de Quillacollo, el Valle Bajo, donde, como tú decías muy bien, yo tengo mis actividades, vivo ahí. Después de que estuve en la ciudad un poco desarraigado, si vale el término, cerca de 18 años, cuando trabajaba aquí en el periódico Los Tiempos. Entonces era un venir, un ir permanente entre Quillacollo y la ciudad. Y podría yo afirmar que he sido partícipe de algunas transformaciones, de algunos cambios radicales, tanto en el periodismo cochabambino y por supuesto también en el desarrollo, en el devenir de muchos aspectos culturales, religiosos, como por ejemplo la fiesta del Cupiña. Y bueno, y formamos además un grupo para mí fundacional en el tema cultural, que ha sido el Movimiento Cultural Itapallo, tal punto tuvo una incidencia que me quedé con el apodo de Itapallo, ¿no? Esa es la primera pregunta sí, que yo había pensado hacerte. ¿De dónde surge esto de Itapallo? Bien, el año 1986, junto a varios compañeros, entre los que voy a recordar, por ejemplo, a Juan Clavijo, Félix Gemio, y además un grupo de compañeras también, donde estaban Vilma Rocha, Rosa Urquidia, en fin. Formamos un grupo a la cabeza de Álvaro Numbela, por entonces era juez, pero al mismo tiempo un eximio músico, ¿no? Un excelente pianista y además un hombre con muchas inclinaciones culturales. Y bueno, fundamos la Casa de la Cultura Teófilo Vargas, inspirados en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reis de Santa Cruz, que tenía gestión autónoma. Y bueno, hemos estado ahí, incluso sacamos un periódico que se llamaba El Expreso, pero no el Expreso francés, sino que era una separación del Expreso, del preso que nosotros en ese momento decíamos estaba Quillacollo, de la incultura, en fin, de ellos. En fin, y además decíamos, es el Expreso, ¿no? Y ahora está vivo y bueno, tratamos de hacer ahí varias actividades culturales, reactivamos el cine teatro Teófilo Vargas, también la proyección de buenas películas. Y bueno, fue una experiencia maravillosa hasta que algunos concejales conservadores toman la decisión de cerrarlo en la Casa de la Cultura. Entonces ahí tuvimos que dejar y ver otras opciones, otras posibilidades. Paralelamente estuvimos estudiando, yo estuve estudiando sociología, estuve ya
en segundo año. Y bueno, tuvimos que hacer un alto no solamente en nuestras actividades académicas, sino también esa actividad para mí fundacional que abrió los ojos a los quillacolleños y que además dio paso a una proyección cultural a Quillacollo. Me interesaría volver un poco atrás, a la infancia. ¿Cómo has transcurrido tu infancia en Quillacollo? Como todos los niños de Quillacollo, Quillacollo no era una ciudad, vamos a decir, muy grande, era una ciudad pequeña. Recuerdo yo, antes de la relocalización, en 1985, Quillacollo tenía una población de 25.000 a 30.000 personas. Con la relocalización se duplica, hasta se triplica, y es todo el Valle Bajo de Quillacollo que va a sufrir esta migración altamente destructiva en su paisaje urbano, en fin, ¿no? Lugares muy hermosos, paradisíacos, que dan lugar a que los migrantes, particularmente los mineros deslocalizados, se vayan asentando y, bueno, esos lugares se convierten en zonas urbanas, se comienzan a construir las casas y, bueno, van desapareciendo lugares muy, muy interesantes. Pero antes de ir a esta situación, bueno, ese era Quillacollo, ¿no? Yo estudié en la escuelita 6 de junio, ¿no? Hice 4 años, me hicieron saltar un curso porque tenía esas posibilidades, recuerdo a mi profesora Rosa Lafuente. No sé si estará todavía viva, no he podido averiguar eso, pero muy buena profesora. Y también Betty Urquidi, que era mi otra profesora, que vio en mí algunas facultades para decirme, tú deberías estar ya en el otro curso, segundo ya no, tercero directamente. Pero también ahí tuve una experiencia maravillosa que tal vez aceleró mi formación y también empezar a madurar, ¿no? Resulta que tenía de compañeros a muchachos del hogar Tacata, muchachos huérfanos, pobres que vivían allí en el hogar Tacata. Y ellos, así ya mayorcitos, adolescentes, estaban recién en la escuela. Recuerdo, por ejemplo, a Ider, a Carlos, recuerdo a Nelson, ya personas mayores, bien formadas. Y había así ese desequilibrio, si vale el término, de edades, ¿no? Pero que nos ha ayudado a madurar a los niños de esa época. Yo los recuerdo muy bien a ellos y que además nos contaban las peripecias que pasaban, los sufrimientos. Pero al margen de ello, tuve la oportunidad varias veces de ir a ese hogar y ver que eran niños que al mismo tiempo estaban ahí sin papás, sin hermanos, ¿no? Huérfanos. Se dedicaban a las actividades ganaderas, agrícolas, y tenían una hermosa piscina, los espacios muy grandes, hacían fútbol. Ocupaban su tiempo de muy buena manera, pero al mismo tiempo pasaban clases en la escuelita 6 de junio, que era la tarde. Luego de eso me fui al colegio intermedio, en el colegio Néstor Adriázola, y allí también me destaqué como un buen alumno. Llegué a ser abanderado también en ese establecimiento y posteriormente paso al Colegio Nacional Calama. Ahora, ¿cómo era mi niñez? No era una niñez acomodada, era una niñez humilde, sencilla. Mi padre, ex trabajador de la fábrica Manaco, mi mamá era una comerciante de la Plaza 9 de Diciembre y nosotros nos dedicábamos a estudiar y a ayudar. Y viví una infancia muy feliz, yo diría, en medio de todo, de las necesidades, pero nunca he renegado de eso. Creo que no tenía por qué hacerlo porque mi niñez fue muy feliz en medio de las necesidades de las demandas. O sea, tengo el mejor recuerdo de mi niñez. Podría decir que el único territorio libre, hermoso que tengo es precisamente mi niñez. Y tal vez eso ha marcado profundamente en mí para ser una persona propositiva, positiva, tal vez hasta romántica, ¿no? Y a diferencia de otros compañeros de mi edad, que lo ven a su niñez como la amargura total y de mayores siguen hablando eso, ¿no? No, yo tuve una niñez muy feliz en medio de las necesidades. Walter, ¿recuerdas algunos juegos de aquella época? Por supuesto que sí, por ejemplo los trompos. Cerca de la escuelita 6 de junio teníamos una trompería, ¿no? Veíamos cómo se hacían los trompos, ¿no? Era una belleza.
Y éramos nosotros expertos en hacer los trompos hacha, ¿no? Para cuando jugábamos, ¿no? Después del juego, perdía, entonces teníamos que, con el trompo hacha, partir el trompito. Y algo que no podíamos obtener con facilidad del trompito avilés, que era un trompo, pero de una madera excepcional, ¿no? Sí, y era muy ceditas, ¿no? Tenía que ser el niño capísimo para ponerlo en ese punto seda, ¿no? al trompo. Entonces, eso me acuerdo después de los platillos, ¿no? Los platillos de las tapitas de cerveza, que los íbamos aplanando, pero nosotros éramos más bandidos, los chiquitis de esa época. Nos íbamos a los rieles y veíamos que estaba llegando el tren, entonces colocábamos las tapitas ahí en todos los rieles, ¿no? Entonces pasaba el tren, pero las tapitas eran una maravilla, eran cuchillos, ¿no? Y jugábamos luego, ¿no? Para querer cortar así. Entonces esos grandes recuerdos tengo. Luego también las fiestas patronales, ¿no? Donde los niños íbamos a hacer las casitas, vendíamos las casitas, en fin. Y por supuesto, lo mejor que los niños esperábamos, porque festejábamos 3 veces al año, por ejemplo, Navidad, ¿no? Navidad lo pasábamos muy bien porque hasta en la casa más humilde había el buñuelo, había el api. Los trabajadores de la fábrica Manaco eran muy privilegiados. Yo en algún momento les decía una especie de una aristocracia sindical, ¿no? Porque tenía absolutamente todo, les daban a sus hijos, pero hasta bicicletas pequeñas, europeas, ropa, zapatos, creo que para cada hijo a 3 pares de zapatos. ¿Sí? Bueno, nosotros no teníamos esa posibilidad, porque ya mi padre había dejado de ser trabajador de la Manaco. Entonces tenía su propio taller de zapatería y bueno, vivíamos ahí. Entonces, después, agosto, ¿no? El 15 de agosto, la fiesta de Yucupiña para nosotros era, pero todo un acontecimiento, para los niños especialmente. Y lo que yo recuerdo de niño es cómo llegaban los campesinos de Tapacarí, de Arque, de Ayopaya, atronaban la plaza con su música, ¿no? Con sus instrumentos, con sus danzas, con sus bailes, pero durante todo, desde el 14 hasta el 17 más o menos. Y que música autóctona. No se movía, música autóctona, y solamente les veíamos libar el chicha, alcohol. No había, yo no me acuerdo que si comían o no comían, ¿no? Pero era todo el tiempo. Y posteriormente, cuando ya me interesé por el tema de Yucupiña, pude comprender que estos compañeros que venían del campo a rendirle su homenaje, su pleitesía a la Virgen de Yucupiña, venían prácticamente a pedirle los favores a la Virgen de Yucupiña de que les liberaran, porque todavía había la explotación en el agro, ¿no? Entonces venían ellos a pedir esas cosas. Y eso es lo que veíamos, pero mucho más antes, después ya en la investigación, eso era una tradición, porque venían de todos lados, de Arque, de Tapacarí, de Bolívar, de todo lado, pero venían a pedir el cese ya, ¿no? De la explotación, del latifundio, y con la reforma agraria y mucho más, y ahí es cuando Yucupiña, seguramente vamos a hablar de ese tema, cómo se ha ido evolucionando. Pero esa era nuestra alegría. ¿Y qué nos gustaba de Yucupiña? Primero las danzas, ¿no? Muy pocas danzas. Y luego lo que nos gustaba era el maní que llegaba de la zona de Misque, de Sucre, la caña de azúcar, que para nosotros era una novedad. Después el copuru que decíamos, ¿no? Que es una especie de tostado. Y el rosquete huaycu, que llamaban, porque era un rosquete especial de Quillacollo, del valle. Era un rosquete mucho más blando, más suavito, con el almíbar bañado. Y se diferenciaba del valle rosquete, ¿no? Que el rosquete del Valle Alto, el que ahora conocemos en grandes cantidades. Entonces, y el higo... La quiza de higo, ¿no? Entonces, esas eran nuestras delicias. Era tan sencilla, tan bonita la niñez de esa época. Era suficiente que los papás nos compren unos rosquetes, unos manís, unas cañas de azúcar para ser felices. Decías que estuviste luego en el colegio Calama. Ah, sí. El colegio
justamente cumplió 50 años. 75. 75 años. Sí, sí. 75 El años. año pasado. Sí, el Colegio Calama es el primer colegio de Quillacollo, ¿no? Y diríamos tal vez del Valle Bajo. Se funda en la década del 40. Es Gualberto Villazuel el que va a firmar la fundación, la autorización. Y los profesores de esa época, entre ellos, por ejemplo, Lucio Hinojosa, Fructuoso Mercado, este famoso pintor, a quien lo decían el pintamons, José Antonio Quiroga y Tosico. Bueno, ellos van a ser quienes van a impulsar, porque formaban parte de esa playa de profesores que estaban siempre atentos al desarrollo educativo de Quillacollo. Los niños de ese entonces, de la época del 40, del 50 también, incluso posterior, venían a la ciudad pues, a estudiar, ¿no? Y solamente había el tren, el ferrobús, antes el tranvía, ¿no? Venían en tranvía, y luego recién vienen los famosos rapiditos. O sea, era toda una odisea venir a estudiar a Cochabamba. Por ejemplo, mi padre estaba estudiando en Cochabamba ya para salir bachiller. Y bueno, los niños lo que hacían esas veces era ir al río Rocha y rochearse, ¿no? Y eso era terrible. Si te pillaban eso, chao, ¿no? Rochearse quiere decir chacharse. Chacharse, exacto. Entonces era chachar al río Rocha y bueno, pillaron a mi papá, ya, usted ya no va a avanzar a la escuela, va a trabajar. Entonces, si tú ves, era una niñez también o una juventud muy sana, ¿no? Muy bella, yo diría la bella época tal vez de los cochabambinos. Con muchas necesidades, obviamente, por supuesto, ¿no? Pero no como ahora, digamos. Ahora, antes sí éramos felices con un trompo, ahora un niño, un joven debe de ser feliz con un celular, me imagino, de alta gama, ¿no? Claro. O sea, las cosas han cambiado, entonces, radicalmente. Bueno, del Calama que yo me acuerdo de primero medio, segundo, sí, de primero medio especialmente, que era el año 1980, cuando se da el golpe de Estado de García Meza. Y nosotros teníamos una especie de alianza natural con los trabajadores de la Manaco, los del Colegio Calama del Liceo América. Entonces formábamos parte de las luchas, de las movilizaciones, todo ello, ¿no? Y es allí nuestro despertar temprano a la actividad política, ideológica, y además nuestra inclinación muy natural hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque veíamos a los trabajadores de la Manaco sufrir, los tanques de guerra colocados en ambos extremos de la avenida de la otra calle Sucre, ¿no? Con dirección a la fábrica Manaco. Yo vi cómo les sacaban la quinta a los trabajadores de Manaco, los militares, porque yo vivía en la calle Sucre y por ahí tenían que sí o sí pasar los trabajadores de Manaco y escapar también. Entonces los niños despertamos tempranamente, o los adolescentes tempranamente a los 14 años a la actividad política y a sumarnos, ¿no? A la lucha por la democracia, a la lucha por la revolución que en ese momento estaba de moda. Y bueno, hicimos todo eso y yo participé en el Colegio Calama y ahí conocí a varios amigos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos Roberto Ágreda, Román Solís, que es el propietario de Quinta Chernobyl. Después conocí a mi profesor, el hermano menor de Julio Medina, por ejemplo, ¿no? Orlando Medina, que entró como profesor de religión. Pero no nos dio pues religión, nos metió marxismo, ¿no? Y posteriormente yo me di cuenta que eran ellos militantes del Partido Verde Revolucionario, eran de la línea trotskista, ¿no? Y ahí Orlando pudo captar a varios compañeros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Roberto, que fue un trotskista muy destacado desde la juventud, desde la tierna juventud. Y a mí me cayó, me obnubiló, no sé cómo podría decir, pero la presencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, a esa edad, yo estaba saliendo del colegio y lo veo a Marcelo en la Plaza Bolívar haciendo un discurso y me quedé así a ver, ¿no? Porque eran para las últimas elecciones. Y me quedé ahí, pero era pues, impresionante, o sea, jóvenes, mujeres, niños, trabajadores, abogados, pero así totalmente, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Asombrados por la sabiduría de Marcelo Quiroga.
Entonces abrazamos tempranamente también estas ideas, sus banderas. Y hasta ahora no he cambiado, yo te cuento, no así, digamos, mis compañeros que han transitado por varias opciones de izquierda. Ni en los mejores momentos del MAS tuve la inclinación de pasarme, digamos. Creo que Marcelo nos enseñó eso, ¿no? Una sola línea y hasta la muerte. Entonces yo no lo conocí porque el 80 llegó a morir, o sea, no tuve una conversación personal, solo lo vi ahí en la Plaza Bolívar. Entonces nos dejó a los jóvenes con... Diríamos, Walter, que eso te dio, diría yo, armas para ser dirigente del Me marcó la vida. Calama. Sí, me marcó la vida. Mira, yo a partir de ese momento lo vi a Hugo Santa Cruz, que era un abogado que era candidato a diputado, y lo conocía. Y cuando ya hay el golpe, resulta que yo, ingenuo, inocente, los voy a buscar, ¿no? Pues ellos estaban perdidos, ¿no? Estaban en la clandestinidad. Y lo busqué a otro compañero de la Manaco, Roberto Escobar. Él también era candidato a diputado, entonces tenía un discurso tan extraordinario, lo decían el cabecita de oro, lo decían él. Y lo busco en su casa, y sale, ¿no? Y me dice, hermano, si quieres ser de este partido, tienes que leer todo esto. Y me da toda la documentación del Partido Socialista, ¿no? Y yo al tercer día de regreso le digo, ya sé todo. ¿Verdad? Sí, ya sé todo. Si puedes preguntar, puedes darme, si tú quieres darme, puedo darme examen. Entonces es así como me acerco a ese partido y que me va a marcar de por vida. Y en el colegio vamos a organizar nuestro frente estudiantil que se llamaba TESER, y aquí en la universidad se llamaba TESUR, Trinchera Socialista de Estudiantes Revolucionarios, ¿no? Y con esa agrupación estudiantil ganamos las elecciones del Colegio Calama. Nos impusimos casi todas las tendencias que eran de izquierda, te comento, ¿no? El propio Roberto Aira tenía su grupo, había otro grupo de la UDP que se llamaba Vencer, ¿no? Que también aquí en Cochabamba tenían la Federación de Estudiantes de Secundaria. Entonces logramos ganar el colegio y también logramos ganar la Federación de Estudiantes de Secundaria de Quillacollo. Entonces estuve muy ocupado en esos temas. ¿Y qué tal resultó esa experiencia? Muy buena, porque había que luchar por los intereses de los estudiantes, ¿no? Recuerdo que tuve que enfrentarme varias veces con los transportistas porque estuvimos peleando por el pasaje estudiantil. Luego también peleábamos por el desayuno ya escolar. Ahí había el desayuno escolar, no es invento ni una dádiva de este tiempo, ¿no? Ya había eso. Pero había que pelearlo, ¿no? Nos invitaban, nos daban pan, un rico pan y leche, ¿no? Una leche fortificada. Entonces había que pelear por esas cosas también. Y por supuesto también nos formamos parte, ¿no? De las luchas sociales. Y yo recuerdo dónde nace, digamos, nuestra conciencia social de los jóvenes de esa época. En las filas para comprar pan. Ya con la UDP, la inflación que es impresionante, cada mañana por un boliviano, por agarrar un boliviano de pan, teníamos que estar desde las 5 de la mañana. Y es en esas filas, ¿no?, que vamos a encontrar una especie de conciencia social, porque tenías que volver a la casa con el pan para los hermanos, y además ver cómo bolsones de dineros no tenían ningún valor. Claro, ¿no? Huacacolque. Exactamente. Huacacolque. Entonces, hemos vivido toda esa época y logramos salir del Colegio Calama, bachilleres así, pero luchando, peleando. O sea, una época muy, yo diría, de oro de los jóvenes de esa época, ¿no? Estamos hablando del 80, yo salí el 83 bachiller. ¿Y qué es lo que haces después de salir bachiller? Bueno, después de salir bachiller, todo mi deseo era estudiar sociología. ¿Por qué? Hasta antes de conocerlo a Marcelo, incursionar en la política estudiantil, en fin, mi deseo era estudiar arquitectura porque me encantaba dibujar, todo ello, ¿no? Pero cambia mi forma de pensar y decido estudiar sociología. Y entonces ingreso a la Universidad Mayor de San Simón a estudiar sociología y ahí conozco a muchos de los que ahora son docentes, ¿no? Por ejemplo, Fernando Mayorga, los recién saliditos sociólogos, al Chali Crespo, a Yoyo Comadina, ¿no? Y varios de mis compañeros ahora son docentes muy expertos, como el propio hermano de Fernando Mayorga, Coco Mayorga, y de las chicas lo propio, ¿no? El Walter Sánchez, también otros compañeros, y de las chicas Marité, ellas ya sí, muy brillantes, muy lúcidas, Alejandra Ramírez, si no me equivoco.
Y ahí recuerdo que había un buen compañero, Ricardo Eid, era un cambita, muy inteligente, pero pasó algo, ¿no? Y no nos volvimos a encontrar. Después de algún tiempo sí, pero ya en pareja con una de las hijas de Rafael Peredo Antezana. Y ahí otra vez la amistad grande. Y con Rafael Peredo Antezana después yo haré más amistad cuando entramos al periódico Los Tiempos. Don Rafael Peredo era un hombre especial en Quillacollo. Sí, yo creo que Rafito Peredo era una especie de padre de Quillacollo, ¿no? Y un hombre que además ha marcado huella profunda en Quillacollo. Ha sido alcalde en la década del 60 de Quillacollo, luego también de Tiquipaya, hasta que conoce a su amada y decide vivir en Tiquipaya. Nosotros en chiste le decíamos, es el conde que se esconde en Tiquipaya, ¿no? Entonces, y bueno, y a partir de ahí una gran amistad con Rafael Peredo Antezana, y es él el que nos va a inclinar a esta otra, ¿cómo podríamos? Vocación. La faceta del periodismo. Exacto. Él encontró algo en nosotros, ¿no? En Félix Gemio, en mí, en otros, y empezó a ayudarnos, a formarnos en el plano periodístico. Y bueno, creo que teníamos ya una sólida formación cultural, literaria fundamentalmente. Nosotros éramos muy buenos lectores en el Colegio Calama. Nosotros habíamos leído todas las obras de Gabriel García Márquez, a tal punto que el año 1982 celebramos que él haya sido elegido premio Nobel, ¿no? Porque nosotros recién salimos en el 83. Entonces nosotros somos de la época, digamos, de la recuperación de la democracia, por una parte, y por otra parte también de estos fenómenos literarios que se han dado a nivel de Latinoamérica, es decir, del boom latinoamericano. Estuvimos muy impregnados, muy, yo diría, estuvimos no solamente asombrados, sino consumidos por esa literatura, así jóvenes como éramos, ¿no? Nuestras discusiones eran en torno a quien había leído, digamos, qué obras de Gabriel García Márquez o de Julio Cortázar o de Mario Vargas Llosa. Esas eran nuestras peleas y se sentía como millonario el joven, el chango que tenía uno de los libros, ¿no? Yo felizmente, gracias a mi hermana Cristina, siempre tuve la oportunidad de tener los libros así recién saliditos, ¿no? Entonces tenía ese privilegio. Qué buenísimo. Sí. Ahora, incursiones en el periodismo. Sí, el periodismo, yo creo que una vez que salgo bachiller, ya estoy en la universidad y resulta que ahí ocurre otra situación en mi vida, ¿no? Ya no me apasionaba la sociología y sí me apasionaba el periodismo. Entonces creo que llego a descubrir mi verdadera vocación, el periodismo. Y no lo dejo, sociología, porque mi madre me dijo, tú me has prometido que tenías que salir y tienes que continuar. Entonces logré salir para darle esa satisfacción en el año 1992. Pero me incorporo al periódico Los Tiempos en el año 1989, cuando tenía 22, por cumplir 23 años, con la responsabilidad de hacer noticias de Quillacollo y luego de las provincias, y luego llegué a ser jefe de información y jefe de redacción. Estuve por lapso de casi 18 años. ¿No? Luego hemos sido partícipes también de la fundación del periódico La Voz, no La Voz de ahora, ¿no? Sino La Voz, que era el propio periódico Los Tiempos, era meridiano, y ahí estaba de director José Nogales, Chechi Nogales, estaba Wilson García de jefe de redacción, estaba Marco Casillo de redactor, y yo también, en fin, ¿no? Y después llegó a ser jefe de redacción también de La Voz. Hasta que el año 1980 el 2004, para las elecciones municipales, tomo la decisión de incursionar en la política ya activa, ¿no? Y soy candidato a la alcaldía por una agrupación ciudadana que formamos con los amigos, porque nos resistíamos a ir, digamos, por un partido político. A mí me vinieron a invitar los del MAS y no acepté, porque ya teníamos además la agrupación ciudadana. Y el MAS llevó a un médico famoso de la fábrica Manaco, Ricardo Mercado,
Y bueno, habían 11 candidatos, no me fue muy bien esa primera incursión política, pero el periodismo estaba muy dentro de mí. Entonces, ¿qué tal te fue durante esos 18 años en el periódico? ¿Qué es lo mejor que recuerdas? yo, la verdad que creo que ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida. Los tiempos fue una gran escuela para mí, en todo sentido. En el periodismo, en la formación personal, en los contactos, en mi conciencia así plena de saber que el periodismo podría contribuir en la formación de una sociedad, de una mejor sociedad. En la seguridad de que podríamos ayudar, contribuir al desarrollo de la ciudad y de los pueblos, ¿no? Y también teníamos la plena conciencia de que el periodismo era también el ejercicio del poder, pero ese poder debería estar, a mi juicio, al servicio de la población, al servicio del ciudadano. Y es eso lo que hicimos. Y además, conocer a tan grandes periodistas en los tiempos fue realmente algo que no creo olvidar jamás. ¿Podrías mencionar? Por supuesto, por ejemplo, para empezar, Rafael Peredo Antezano, que era el editorialista, era múltiple, era hasta hecho noticias deportivas y eso. Ahí también lo conocí más a profundidad a Alfredo Medrano. Él marcó definitivamente mi vida y mi pasión por el periodismo y la literatura. Su columna Bajo el Molle. Bajo el Molle, realmente, ¿no? Y además un hombre con tanta sencillez y con tan profundo conocimiento. Es más, no tenía ni pinta de periodista, pero era un tipo tan profundo, tan formado, tan cochabambino, ¿no? El Fiero Medrano. El famoso Fiero Medrano. Impresionante. Y luego también otra persona que conocí que me maravilló demasiado ha sido Ramón Rocha Monroy, el famoso Ojo de Vidrio, que eran compadres con Alfredo Medrano. Y también conocí a otro periodista, pero machísimo, como vamos a decir, muy bueno, excelente, Waldo Peña Casas, el que firmaba con con seudónimo de W sus columnas, que era impresionante. Y conocerlo a Wilson García, que casi es de mi generación, me lleva con 2 años, también fue para mí algo extraordinario. Wilson también marcó profunda huella en mi vida, en mi pasión por el periodismo. Casi además éramos contemporáneos. Entonces, vivir en medio de esas estrellas, vivir en medio de estas estrellas así tan brillantes, era para que tomes 2 caminos. O la deserción, nunca voy a ser periodista ni escritor, o finalmente decir nada. Tengo buena línea, buenos amigos, buenos hermanos y tengo un buen camino para hacer cosas. Y los adopté como mis papás, ¿no? Mis mentores en periodismo, a Rafael Peredo, como mis maestros, yo diría, a Rafael, a Alfredo Medrano, a Ramón Rocha, a Wilson García. Y nunca he cambiado mi forma de pensar sobre ellos. Cuando murió Alfredo, el 2006, para mí fue devastador, demasiado devastador, porque murió a sus 62 años, cuando podía dar mucha costa por Cochabamba. Y para mí fue devastador. Wilson García Mérida ahora está residenciado en Pando, sí, por cuestiones políticas. ¿Has tenido contacto con él en este último tiempo? No, lamentablemente no, pero sigo haciendo yo seguimiento a lo que él hace, ¿no? Él es director del periódico El Sol de Pando. Correcto. Y realmente sigue en esa subeta, en esa línea tan importante y que lo hizo grande a Wilson, ¿no? El periodismo de investigación. Y además una forma exquisita de escribir. Tiene un libro sobre Cochabamba, ¿no? Vista desde el Tunari. Es un libro que recupera toda la época de gloria, la época de oro de Cochabamba, pero tan bellamente escrito y tan bellamente hecho ese libro, ¿no? Está diagramado, pero con un gusto exquisito. Que hemos perdido contacto con Wilson, pero yo siempre lo recuerdo porque con él, miren, lamentablemente por este tema del tráfico, todo estaba en mi maletín, los libros y con Wilson sacamos un libro sobre la fiesta de Ilcupiña que se llama Historia del Milagro, que es una especie de... hay aportes, ¿no? Aportes nuevos, interpretaciones al fenómeno de Ilcupiña,
Pero también es una especie de antología, lo que nosotros habíamos hecho, particularmente yo, desde el año 89 hasta el 2000 casi, sacábamos todos los años un suplemento de Urcupiña con estudios, con análisis desde varias ópticas, ¿no? Desde la sociología, la antropología, la etnopsicología, desde todo, creo que desde la parapsicología incluso. Entonces hemos contribuido mucho, ¿no? Y eso ha sido gracias también a Zafrito Peredo, que era un cultor de Urcupiña. Y con Wilson hicimos ese libro, que es ahorita uno de los libros tal vez guía sobre el tema de Urcupiña y el fenómeno de Urcupiña, ¿no? Ahora, a propósito de Urcupiña, ¿cómo ves que se ha dado la evolución en el caso de la fiesta? Bueno, yo creo que Urcupiña, la actual Urcupiña es resultado de una larga evolución, ¿no? Hasta el año 1952 era una fiesta totalmente agrícola, totalmente campesina, indígena, con protagonistas indígenas, como te había explicado hace un momento. Los principales protagonistas de la fiesta eran los campesinos, ¿no? Que venían a rendirles homenaje a la Virgen de Urcupiña, y lo hacían a su modo, a su forma de ser. Pero fundamentalmente venían a pedirle a la mamita, porque ellos no la conocían como Urcupiña, sino la mamita, la mamita Asunta incluso, ¿no? Porque Urcupiña recién va a salir como tal a partir de la década del 60, del 70, y se va a afianzar en la década del 80. Entonces, el 52 va a haber una ruptura, pero muy radical en el tema de la evolución de Urcupiña. De una fiesta comunitaria, de una fiesta indígena, se va a convertir en una fiesta citadina, y es producto precisamente de la reforma agraria también, ¿no? Y de la revolución del 52. Los protagonistas ya no van a ser campesinos, sino los protagonistas son de la ciudad. Y en el caso de Quillacollo, la sociedad urbana, el centro urbano de Quillacollo, donde estaban asentadas las familias tradicionales, van a empezar a participar de Urcupiña y se van a empezar a crear las primeras fraternidades. La primera fraternidad en crearse es la Diablada, ¿no? Y van a tener que venir desde Oruro, de las fraternidades famosas de Oruro, a enseñar los pasos. Yo recuerdo después, ¿no? Cuando ya en los 69, 70, por ahí, llega una banda de Oruro. Pucha, pero todos quedábamos así impactados, impresionados por semejante sonidos, música, y las calles angostas. Toda la ciudad temblaba, ¿no? Era una cosa impactante. Entonces, te decía, el 52 se crea la fraternidad de Hablada de la Manaco, con protagonistas de trabajo de la Manaco. Los que van a ayudar en los ensayos van a ser los de las fraternidades de Oruro. Y luego se va a formar en la década del 60 otra fraternidad de los Huacatoris, que estaba por las familias tradicionales, ¿no? Conformada de Quillacollo, los Galindo, los Peñalosa, todas esas familias tradicionales. Unos decían, esta es la fraternidad más jailona, decían. Luego, la otra fraternidad va a ser la fraternidad ya caporales, ¿no? Catusa, empiezan ya. Y luego también habían otras fraternidades de Vinto, los negritos de Vinto, y la fraternidad de la fábrica de aceites fino. Eran muy poquitas, 6 fraternidades, ¿no? Y la entrada comenzaba en los rieles, en la estación, y daban una vuelta por la 6 de agosto a la Plaza Bolívar y terminaba en la puerta del templo, ¿no? Esa era la entrada folclórica. Pero ya vamos a ver el crecimiento de la fiesta, el boom de la fiesta ya a finales del 70 y todo el 80, ¿no? Porque nuestro país va a vivir un momento también muy interesante en el tema económico. Los comerciantes eran todo un poder y son los cruceños quienes son los principales devotos de Urcupiña, que van a llegar en grandes caravanas, transforman Quillacollo, cambian Quillacollo, proyectan Urcupiña, ¿no? Y es ahí que comienza una especie de fiesta de la integración, del AINI, ¿no? De la ayuda, en fin, todo ello. Entonces, y también una integración social, cultural impresionante. Yo recuerdo que venían las cambitas que querían llevarse collitas, ¿no? Mejor si es de Urcupiña y se llevaban, ¿no? Entonces comienzan ahí las primeras parejas entre cruceños y cochabambinos, ¿no? Y todo ellos decían gracias a la mamita de Urcupiña. Y tú vas a ver a partir de esa época el crecimiento de Santa Cruz, ¿no? Un crecimiento demasiado grande
y también una presencia cochabambina, bayuna demasiado grande en Santa Cruz. Y es producto precisamente de la fiesta de Urcupiña. Ahora, en este proceso de evolución de la fiesta, ¿algo tiene que ver el padre René Panoso? El padre René Panoso fue uno de los sacerdotes que más énfasis le dio en la organización de Urcupiña. A tal punto que es el autor de la canción, ¿no? De la canción tan famosa de Urcupiña, ¿no? Virgen de Urcupiña, recibe mi ofrenda. Él es el autor, era músico, era un tipo completo y cultísimo, además era un sacerdote con mucha energía, con mucha autoridad. ¿No? Él va a ser el inventor, por ejemplo, de los catecismos, ¿no? Para estas fiestas de Navidad. Todos los niños salíamos del colegio, de la escuela, ¿no? En las vacaciones, y teníamos que estar obligados a ir al catecismo. Nos regalaban cada día una boletita, y el día del 24 nos regalaban una pelotita, a las mujeres una muñequita, pero bueno, habíamos aprendido muchas cosas, ¿no? Padre Nuestro, o sea, toda la ideología, todo el pensamiento católico, ¿no? Y él era muy bueno para eso, y tenía una autoridad pero impresionante. Además que fundó el colegio Urcupiña. Por supuesto que sí. O sea, él marcó, hay un antes y un después del padre Panoso, ¿no? René Panoso Lara, sobrino de Jesús Lara. Jesús, sí. Entonces, él sí contribuyó demasiado, y después los posteriores curitas que decíamos no lo hicieron tan bien hasta más o menos el año 1989, cuando hay que hablar lo que es verdad, ¿no? Por hechos de corrupción en la parroquia de Quillacollo, deciden un cambio así radical, y ya no había un sacerdote, un párroco, sino un equipo sacerdotal. Y ahí estará Germán Sáenz, hermano de Luis Sáenz, también Luis Sáenz mismo, padre Federico Tosico, el padre que está ahora en El Paso, el padre, no me acuerdo, famosísimo, jóvenes todos ellos, ¿no? Entonces, estos padres van a transformar, van a darle otra imagen también a la fiesta y van a contribuir también. Y además el colegio Urcupiña se convierte en un super colegio, en el mejor colegio. El padre Rodolfo Ramírez, exactamente, a todo dar, ¿no? Ellos le van a dar otra tónica, además eran padres modernos, jóvenes, y no se hacían problemas absolutamente con nada, ¿no? Por ejemplo, con las fraternidades, las polleritas cortas de las bailarinas, no, ellos no hablaban de eso. Ellos obviamente llamaban la atención, decían que no sea exhibicionismo, sino que haya fe, devoción, pero no se hacían problemas como se hacían, digamos, las mujeres del centro de Quillacollo. No, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo ponen tan cortitas? Imposible, hasta se llegó a conformar un grupo de mujeres, ¿no? De las fraternidades para controlar que no haya excesos de las chicas, ¿no? Porque también había una explosión, pues, de las chicas, y además en ese momento estuvimos viviendo en el mundo entero la posmodernidad, que era el culto al cuerpo, ¿no? Entonces, hay fenómenos que no podemos explicar de forma natural, sino es a través precisamente de esto que te estoy señalando. Pero ahora Urcupiña creo que ha llegado ya a un límite muy importante, ¿no? De su crecimiento. Se ha proyectado internacionalmente, es una fiesta totalmente globalizada, la más importante de nuestro país, pero aquí yo encuentro una injusticia. Resulta que, el Carnaval de Oruro nadie va a discutir. Es patrimonio de la humanidad, nadie va a discutir, ¿no? Se lo merece. Pero es una fiesta que no pasaba y no pasa todavía ahorita de las fronteras nacionales. O díganme ustedes, ¿en qué país se celebra el Carnaval de Oruro? O la fiesta de la Candelaria, no. Y después viene, hace poco nomás, durante el gobierno de Yanine Áñez, se declara patrimonio de la humanidad a la fiesta del Gran Poder. Dime tú si por lo menos la fiesta del Gran Poder trasciende al Alto. No, es una fiesta muy arraigada en un barrio localizada, ¿no? Pero sin ninguna proyección nacional. Pero la política y muchos factores que también forman parte de estos fenómenos culturales religiosos va a hacer su parte. Y nosotros hemos ido planteando desde hace mucho tiempo ya que Urcupiña sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Y hemos presentado, justamente está en mi mochila el trabajo que hice, la fundamentación para que Urcupiña sea postulada ante la
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la UNESCO, para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora está reconocida como... Ahorita tiene todos los reconocimientos nacionales. Yeah. Es Patrimonio Cultural de Quillacollo por el Consejo Municipal, Patrimonio Cultural Departamental por la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, es Patrimonio Cultural de Bolivia desde el año 2003 y ahora nos quedaría solamente la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Pero está reconocida como fiesta de la integración nacional. Así es, en varios tiempos, ¿no? Era tan importante esta fiesta, por ejemplo, cuando Jaime Paz Zamora es presidente, se va a instaurar una tradición muy interesante. Es él quien va a poner la banda presidencial a la Virgen de Urcupiña y le dice, tú eres la verdadera presidenta de este país, porque nos integras a Cambas, Colcha, Paxas. Bueno, tenía un estilo, ¿no?, de gobernar Jaime Paz Zamora. Y él además va a ser pasante de una de las fraternidades más interesantes, que es los Tincos Potolos Quillacollo. Y bailó, no había ningún problema. Era popular el Jaime Paz. Y luego seguirán con esa tradición Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, todos los presidentes, ¿no? Hasta Evo Morales, Arce, todos esperan la llegada del presidente, ¿no? Y eso es lo que siempre ha sucedido, excepto algunos años, ¿no?, como en la pandemia, por ejemplo. Urcupiña se celebra en todas partes del mundo, ¿no? En los Estados Unidos, en varios estados, en la Argentina, todo el norte argentino lleno de fiestas de Urcupiña, en el Perú, en el Paraguay, en el Uruguay. Ahora la moda se está poniendo en el norte chileno, ¿no? Antofagasta, todas las tierras que fueron bolivianas, ¿no? Se está urcupiñizando, si vale el término, y tal vez por ahí vaya la recuperación de carácter cultural, incluso el tema marítimo, ¿no? O sea, a través de las danzas, a través de la cultura fuerte y poderosa, yo creo que por ahí va alguna cosa a gestarse en breve tiempo. Y en Europa, ¿para qué decir? En Europa, tú sabes, el 2000 es un fenómeno de la migración tremenda de bolivianos hacia España, Italia, hasta ahora, ¿no?, con las grandes remesas que generaron, que mandaban aquí. Y también se van, y siempre yo he dicho, ¿no?, los bolivianos y los cochabambinos particularmente, que tienen esa tradición, esa costumbre de irse con su kepi, y en su kepi sus mejores recuerdos, ¿no?, la foto de la abuelita, de los papás y de la Virgen de Urcupiña. Así es, como una especie de amuleto de la buena suerte, ¿no?, que lo van a poner en su cuarto, en un lugar especial, para salirse de Sarán, para llegar a lo propio y agradecerle, ¿no?, por el día, la jornada que han pasado y los años que han pasado, por la salud, por el trabajo, bueno, por todo. Y entonces hay fiestas grandes en Madrid, en Barcelona, en Italia, especialmente en algunas provincias de Italia, en Francia. Bérgamo, quizás. En Bérgamo, exactamente, que es grande la fiesta de Urcupiña, ¿no? Y también recuerdo una cosa muy interesante, el actual Papa, cuando envía un saludo a la fiesta de Urcupiña, ¿no? Esa fue una gran alegría que nos permitió escribir incluso en la postulación. Ahora, a propósito del periodismo, tú has sido corresponsal de varios periódicos. Ahora, ¿estás todavía dedicado al ámbito periodístico? Sí, sí. Solo para terminar esto de Urcupiña antes, por favor. Adelante. Lo voy a terminar con esto. Ahorita hemos logrado inscribir a la UNESCO a la fiesta de Urcupiña para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Está en marcha, está en camino. Estos días se van a reunir, no me acuerdo que si es en Sudáfrica o en uno de los países del África, pero del continente africano, la UNESCO, y donde van a definir las nuevas declaratorias de Patrimonio de la Humanidad. No está yendo Urcupiña, pero sí está yendo aquí otro tema. No quiero nunca discutir, no me gustan los localismos, los regionalismos, pero veo que hay una actitud de injusticia también, ¿no? Está yendo, por ejemplo, Chutillos, ¿no? Y nada raro que Chutillos este año sí va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero es una fiesta que no trasciende, digamos, como... Es más local. Exacto, es muy local, muy potosino, digamos. Pero tiene su esencia, su fuerza. Y vemos que al año sí Urcupiña va a ir, y estamos seguros que al año Urcupiña va a ser Patrimonio de la Humanidad. Se ha conformado ya, se ha presentado, estamos
planteando que recuperando la esencia de Urcupiña, que es el AINI, la cooperación y la integración cultural. Entonces, esto ya ha sido inscrito en los tiempos establecidos por la UNESCO, ya se ha hecho una primera revisión, no se ha encontrado ninguna observación y estamos esperando solamente ya los plazos, y creo que sí, al año Urcupiña sería Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ese es un trabajo que lo hice desde hace mucho tiempo, pero hay que también reconocer el apoyo de varios otros escritores, investigadores, como por ejemplo Esther Balboa, después también Félix Gemio, está Juan Clavijo, la propia parroquia de Quillacollo, la gobernación de Cochabamba, y se conformó un equipo, ¿no? Un comité impulsor de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Urcupiña. Y por supuesto también a la ministra de Cultura, que es una cochabambina, ¿no? Selina Orellana, que está también impulsando. Y esperemos que con el respaldo de nuestras autoridades nacionales y nuestro embajador de la UNESCO, Urcupiña sea el año declarado Patrimonio de la Humanidad. Buenísimo. Ahora retomo la pregunta sí. De tu continuidad periodística. Tino, tú eres un periodista de cepa. Lo llevas en la médula. O igual. No creo que cambiemos. Y vamos a morir escribiendo. Cuando salgo de los tiempos, me afinco directamente en Quillacollo, impulsamos un movimiento cultural, tú sabes, y allá sacamos un periódico, el Tunari, después Quillacollo comienza a experimentar un fenómeno muy interesante. Aparecen a partir del 2005 casi 12 canales de televisión, ¿no? Entonces un fenómeno mediático pero impresionante. Jóvenes que estuvieron en la Católica, en la Univalle Comunicación, van a ser los que van a impulsar, pero no solamente ellos, sino músicos, personas ajenas al gremio periodístico que van a comprarse el canal y bueno, ¿no? Y le van a dar también su utilidad. Pero tenemos hasta ahorita 11 canales, 9 de ellos funcionando plenamente, pero no muy bien manejadas, ¿no? Porque es muy costosa la producción del canal. Tenemos por lo menos unas 6 radios, ¿no? Que están funcionando así. Y ahora con las nuevas tecnologías, los periodistas de Quillacollo están ya, digamos, tienen sus radios y sus canales de televisión por el Face, ¿no? Lo mismo que yo, ¿no? Por ejemplo, tenía una agencia de noticias que se llama Z País. Lo pusimos 3 cruces porque cumplió para mí su ciclo. Y ahora estamos con una agencia también de noticias, un periódico digital que se llama El Eje, ¿no? Y está funcionando de manera legal, con autorización incluso técnica. Hemos comprado el sitio, todo ello, ¿no? Entonces, estamos haciendo ya un periodismo nacional y un poco tal vez copiando el periodismo de estos tiempos en España, particularmente, donde tenemos buenos amigos, el periodismo de resumen. Es decir, en 10 noticias todo lo que acontece. No necesitamos más, ¿no? En todos los temas. En 10 noticias tienes la realidad de nuestro país, pero nunca nos olvidamos de hacer 1 o 2 notas por Quillacollo. Entonces, vuelvo a decirte, no creo que yo cambie, ¿no? Voy a continuar con el periodismo. Hace pocos días me gradué de abogado, ¿no? Ni eso me va a cambiar. Por esa vía iba a ir. ¿Por qué decides ya en la tercera edad ir a estudiar Derecho? Bueno, todavía no tercera edad. Me falta todavía. Bueno. Sí, también creo, Tino, era una asignatura pendiente, ¿no? Entonces dije, en algún momento voy a terminar Derecho. O termino Derecho, ¿no? El sábado era el acto de graduación. Para mí, una experiencia nueva. Tengo un concepto muy claro de lo que debe ser el nuevo abogado de estos tiempos, porque es una de las profesiones muy venida a menos ahora. Poco más si nos tratan de macacos, de maleantes, de delincuentes, en fin, ¿no? Entonces creo que hay un reto muy grande para poder cambiar el rumbo del derecho, de las ciencias jurídicas y del mismo perfil del abogado. Quisiera atreverme a contribuir en ese desafío, ¿no? Y creo que estamos para eso también. Y no me
siempre me ha estado rondando la cabeza y si logro, yo creo que me puedo sentir feliz, ¿no? Quiero ser docente. No sé si en comunicación o en derecho, todo, ¿no? Pero esa es otra asignatura pendiente. Sé que lo voy a lograr. Y finalmente, respecto al periodismo, yo quisiera siempre enarbolar las banderas de Zafito Peredo, de Alfredo Medrano, que era un periodismo sano, un periodismo propositivo, un periodismo que no hacía daño, no el periodismo de ahora, ¿no? Totalmente politizada, totalmente interesada, sesgada. No diré en su generalidad, ¿no? Pero estamos yendo a ese camino. Ya no hay la parte, la contraparte, no existe el tratamiento así adecuado de la noticia. Estamos perdiendo esos grandes valores del periodismo de antes, que era muy exigente en ese sentido. Desde la formación misma del periodista, ¿no? El periodista tenía que ser todólogo, o no era periodista. Pero ahora no. Lamentablemente no pueden ni escribir algunos estudiantes que salen de las universidades con una pésima ortografía. ¿Qué está fallando? ¿Serán las instituciones de formación académica o es la formación también personal? Y yo creo, y no me atrevería a decir que ambas cosas, pero fundamentalmente la formación personal. Estamos descuidando de la lectura, no tenemos ya afecto a la lectura, los libros, no. Y este aparatito llamado celular prácticamente nos está idiotizando demasiado, no lo estamos utilizando correctamente. Desde los niños hasta los mayores, estamos totalmente pegados, cuando tenemos en este instrumento absolutamente todo, un instrumento incluso para revolucionar el mundo, como ya ha ocurrido en Egipto y en varios lugares del mundo, ¿no? Pero no lo estamos haciendo eso. Entonces, el periodismo va a ser o no va a ser en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de una autocrítica como periodistas, ¿no? Y también las universidades, una profunda autocrítica, y volver tal vez a plantearse un nuevo perfil del periodista y también un nuevo pensum, si vale el término, de las carreras de comunicación social. Walter, ya para acabar la entrevista, ¿cómo irás a compatibilizar ahora el periodismo con tu profesión de abogado? Sí. Mira, felizmente nosotros los periodistas que nos hemos formado por nuestra cuenta y al mismo tiempo recibiendo la influencia de los grandes, somos disciplinados. Desde las 5 de la mañana nosotros leemos, ¿no? Para nosotros el mañanero es el libro, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, lo tengo bien claro, ¿no? Y voy a compartir, porque no, yo tengo una oficina que lo estamos utilizando por el momento exclusivamente para el periodismo, ¿no? Para el eje. Y vamos a compartir con Derecho, entonces vamos a poder hacer esas actividades. Yo entiendo que sí. Y te cuento que no he estudiado Derecho para solamente ostentar y decir soy abogado, no. Yo quiero litigar, quiero ayudar a la gente. Y creo que lo vamos a hacer con estos instrumentos, estas armas y esta experiencia que nos ha dado el periodismo, la facilidad de palabra, la redacción y además nuestro compromiso social fundamentalmente. Entonces no creo que haya mucho problema en ese sentido. Pero sí, de una cosa estoy totalmente seguro. Quiero irme de este mundo siendo periodista. Bueno, gracias Walter por la entrevista y tu despedida del público que verá el programa. Bueno, muchísimas gracias por soportar esta hora de conversación. Te agradezco infinitamente, Tino, por tu generosidad. Me hacía mucha falta expresar estas cosas un poco desordenadas, no importa. Pero creo que sí hemos logrado expresar lo que uno quería decir, ¿no? Y la verdad, todo lo que he dicho hoy, quería decirlo, ¿no? Y fundamentalmente yo quisiera contigo cumplir otro desafío. Estoy ahorita como secretario ejecutivo del Sindicato de la Prensa de Quillacollo, del Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión, ¿no? Del Valle Bajo, y recientemente hemos firmado un convenio con la Universidad Mayor de San Simón y concretamente con la carrera de Comunicación Social y su director Javier Forlán.
¿Para qué? Para un curso especializado, una licenciatura especial para los periodistas empíricos o con experiencia. En realidad, esta no es una propuesta nueva. Yo aquí públicamente quiero agradecerte porque esa fue tu idea, pero nosotros lo vamos a hacer realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido grato conversar con Walter González Valdivia, quien nos ha contado diferentes facetas de su vida personal, pero también del compromiso que él ha asumido como periodista, desarrollando una actividad prolífica, una actividad que además exige mucho de lecturas, de preparación personal y además de haber recibido la influencia de grandes periodistas que, aunque no fueron a la universidad, hicieron a través de la experiencia un trabajo fecundo, un trabajo propositivo, un trabajo crítico que han desarrollado a lo largo del tiempo. Nos hemos enterado que Walter, a pesar de haber estudiado sociología, incursionó en el periodismo y ahora vemos que el periodismo es la pasión que se lo va a llevar hasta la tumba. Una semblanza de vida digna de destacar por los diferentes aportes que ha desarrollado desde los tiempos, pero también desde su trabajo como gestor cultural en Quillacollo. La fiesta de Urcupiña es uno de los temas de los cuales tiene gran dominio y él seguramente podría estar otra hora más hablando con nosotros solo sobre Urcupiña. Destacar el aporte de José Walter González y pues agradecerle por haber aceptado esta entrevista y por haberse abierto hacia la audiencia contando anécdotas, contando diferentes historias y semblanzas de vida. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.